Desaparezco, pero los escucho. Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a esta sala virtual de la CIG, una nueva charla. Hoy tenemos a Cristian Cofré, que nos la va a impartir. La charla se titula La genealogía como artefacto literario y yo confieso que eso de artefacto me tiene un poco intrigado. Seguro que Cristian en fin, nos lo explicará ahora a lo largo de su charla, ¿no? Bueno, Cristian Cofré León es chileno, es miembro fundador de la CIG. Lleva aquí en esta sala desde los inicios, hace muchos años ya. Bueno, él es investigador, es miembro de la directiva del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, es director de la revista Estudios del Instituto Chileno. Eh, bueno, ha publicado muchos trabajos. Aquí siempre recordamos con simpatía y cariño ese sobre el pisco, el origen, al menos el más antiguo que se conoce sobre el pisco. También algunos de sus libros, este último, eh, la Odisea de los Conquistadores. Mm, me estoy perdiendo un poco. Lo Algo así, estoy Salvadores. de Los los Salvadores. Salvadores, lo estoy diciendo de memoria y se me pierde. Eh, bueno, y Cristian es una persona, además de eso, pues muy activa en esto de la genealogía. eh, Siempre está haciendo cosas nuevas. Siempre está inventando la manera de hacer genealogía por algún lado. Hasta hace poco tuvo un programa de radio allí en Chile, bueno, pues muy exitoso, ¿no? Donde llevó la genealogía, pues, a todos los rincones del país. Digamos que promovió el conocimiento de la genealogía en todo Chile. Y bueno, y siempre está ahí con cosas nuevas, ¿no? Ahora estábamos hablando también y me contaba que le falta tiempo para todas las cosas que él quiere hacer. Bueno, entre todas las cosas que hace, hay muchas charlas aquí en la CIG, las participaciones en el encuentro iberoamericano de genealogía que hace la CIG también. Cristian ha participado muchas veces, así que sin mucho más, pues le Chichi, voy a ceder la vamos a tu palabra casa para que te a pongas Cristian zapatos. Cofré para que Volvemos para pueda que la nena te va a ir a dejar en impartir auto. su charla. Pero es que la nena después Vale. tiene que ir a comprar el pan, pues. Sí que vamos a pedir, por favor, que apaguen los micrófonos para que Cristian pueda impartir su charla y no se mezclen otros sonidos. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Mariano. Saludos a todos de todas partes. Qué bueno que están acá un día miércoles a esta hora, en la noche en algunos lugares y aquí en la tarde. Todavía tenemos un rico sol. Es que es temprano, son las 4 de la tarde acá en Chile. Así que estamos súper bien. Bueno, para mí es un gusto estar siempre acá. Mariano decía que estamos desde el comienzo, y claro, efectivamente, desde el comienzo de la CIG he estado presente, pero últimamente desaparecido, perdón. No es porque quiera desaparecerme, sino que no coinciden los horarios, en fin. Pero bueno, estoy feliz de estar acá, como siempre me siento que estoy en casa. Así es que, bueno, gracias por darme también la oportunidad de presentar en esta ocasión un tema que para mi gusto es interesante, al menos para mí, espero que para ustedes también. No sé si pueda revelar a qué se debe el artefacto, pero quizás podamos conversar de más temas interesantes. Así es que eso, bueno, en particular, ¿por qué este tema
y no otro de los múltiples y millones de temas que tiene la genealogía, yo creo que viene un poco también a evidenciar algo que he visto, ¿no? Regularmente, sobre todo en algunas publicaciones más recientes y algunas más antiguas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a revisar artículos de revistas de genealogía o incluso libros, como que me di cuenta que aparentemente han habido cambios más o menos importantes y algunos de esos cambios siento que han favorecido ciertas cosas, pero han hecho disminuir otras, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que le quiero plantear. Y por eso mismo me pareció interesante hacer esta presentación, esta charla, que voy a comenzar en breve. Voy a compartir la pantalla por mientras. Ustedes me cuentan si se ve. Sí, sí, se ve perfectamente. Súper bien. Bueno, esa es la motivación, ¿no? La genealogía como artefacto literario tiene una historia misma. Voy a tocar pocos tópicos en general porque en realidad ustedes son investigadores que han tenido, no sé, una trayectoria con investigación ahí en el archivo y han sufrido y han vivido lo que significa hacer genealogía, así es que tampoco pretendo enseñarles nada exactamente nuevo. Eh, pero sí me interesa justamente estar acá para escucharlo a ustedes también y a ver si hay algún debate entretenido. Algunos debates ya han quedado zanjados en estos tiempos. Por ejemplo, Mariano hablaba del pisco y bueno, ya eso quedó zanjado. Sabemos que es chileno, Mela. No sé si este tema quede zanjado, que vamos a ver ahora, quede zanjado, pero al menos vamos avanzando. Lo primero que me gustaría que viéramos una pequeña introducción y por qué el título, ¿no? El título de esta presentación. Luego voy a enfocar un poco más en la narrativa genealógica, algunos comentarios que me parecen apropiados hacer, una conclusión final, por supuesto, y después me imagino que hartos comentarios, hartas ideas y cosas nuevas que podamos compartir. Lo primero que me gustaría tocar, digamos, es una apreciación mía, ¿no? He visto que en general hay más árbol genealógico, ¿cierto? Este esquema visual, más que artículos literarios, ¿no? Más lectura, menos lectura y más árbol genealógico en general, ¿no? Entonces, de hecho, como que la llegada hacia la nueva gente que le interesa la genealogía ha sido bastante por el lado del árbol genealógico. Entonces ellos persiguen hacer su árbol genealógico más que otra cosa, ¿no? Eh, y eso me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué pasó entonces para que no sea tan atractivo quizá, ¿no? La lectura, ¿no? La historia? Y por otro lado, al comparar algunos escritos, yo diría que más antiguos en Chile, estoy pensando específicamente artículos que se han publicado en la revista Estudio Histórico, hace, no sé, 40 o 50 años versus los que hay ahora, he notado que los textos actuales son un poquito más débiles en cuanto a temas, por así decirlo, literarios, ¿no? Hemos ganado algo, sí, creo yo, ¿no? Lo que hemos ganado desde mi punto de vista es que eh, ha imperado esta idea de ser muy riguroso en los estudios, ser muy preciso en las fuentes, en las referencias que ocupamos, lo que desde luego potencia enormemente nuestra actividad, en el fondo la hace mucho más seria, ¿no? Mucho más profesional. Y desde ese punto de vista me parece perfecto. Pero quizás en pos de ser tan riguroso,
Creo que quizá ese es el problema, así lo veo. En pos de ser tan riguroso, creo que se ha perdido un poco de la historia, ¿no? De esta forma de escribir que sea atractiva y entretenida. Me he dado cuenta que en muchas oportunidades son más cronologías de hechos que una historia anidada y digamos que alimente la mente, ¿no? Alimente la mente y el corazón y uno vaya viajando. Eso me parece que está pasando. Y entonces, por ahí hay un escritor, hay un historiador muy interesante para mi gusto. Esto se me quedó pegado. Ahí sí, bien interesante, que se llama Hayden White. Él tiene una visión de la historia, tuvo una visión de la historia, es bastante antiguo, no es algo nuevo, no estoy descubriendo nada tan nuevo, digamos, pero me parece muy atingente. Él hizo una conferencia en 1978 donde justamente decía, ojo, que la historia no es una colección de hechos, sino una narrativa que la construye por ser narrativa, o sea, no lo está haciendo la inteligencia artificial, al menos en ese entonces, sino que la hacemos nosotros, la hace este historiador, en ese caso. Y eso genera ciertas particularidades. Y de hecho llegó a decir incluso que para él la historia es una ficción. Eh, yo, por ejemplo, tenía pensado siempre que la historia es muy seria, ¿no? Pero para él, muy suelto de cuerpo, dice, mira, en realidad es una ficción. Y lo justifica bastante bien desde mi punto de vista. No es algo que esté anidado en cualquier historiador, sino que es debatible, ¿no? Pero en el fondo es fácilmente, uno se puede percatar que tanto el historiador como el genealogista contamos con algunas escasas piezas de un puzzle bastante grande, que es creciente en el caso de la genealogía, y nos pasa que de este gran puzzle contamos con muy poquitas piezas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces sabemos de qué trata el puzzle si es que no, en el fondo, unimos estas piezas y vamos rellenando estas piezas? Hayden White dice que eso se va haciendo, ¿no? Que todos los historiadores van rellenando esas piezas porque necesitan darle un sentido, ¿no? Entonces, y desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo anterior, yo creo que, y además lo decía White en esta conferencia, eh, que la genealogía también debe apuntar a narrar, ¿no? Y dado que uno dice, bueno, lo que estamos haciendo acá es narrar, entonces lo que deberíamos hacer es utilizar técnicas literarias. La narrativa, ¿no? Ocupa las técnicas literarias. Bueno, y esta presentación se llama La genealogía como artefacto literario porque Hayden White decía y apuntaba a la historia como artefacto literario. Eso es, por si acaso, Mariano. Es decir, tiene esta componente y no hay que obviarla, o sea, no es algo marginal, al contrario, debería ser medular. ¿No? No hay que subestimar en el fondo ni mirar para el lado eh, cuando uno piensa que en realidad tiene todas estas características de narrativa. Siguiendo entonces con esta visión de White, cuando hablaba que el texto histórico como artefacto literario, él decía, bueno, ojo, que hay algunas condiciones que se cumplen en la historia y que por lo tanto le dan este carácter literario, y es que, por ejemplo, la narrativa tiene que tener sentido, ¿no? Tiene que ser coherente, tiene que ser hechos, ¿cierto? Si estamos desde el punto de vista de la historia, que se puedan comprender fácilmente, porque de lo contrario no podríamos seguir el hilo, ¿no? Nuevamente, no son hechos puntuales, simplemente que están ahí situados, eventos biográficos, si se quiere, puestos encima, sino que hay
tiene que haber una narrativa que la hace el historiador para darse a entender, ¿no? Y por otro lado, muy claramente, ¿no? White también decía, ojo, el historiador es una persona que vive en su tiempo, que por lo tanto tiene sus propias preguntas, su propio tiempo, intereses particulares, y siendo así, bueno, evidentemente es subjetiva. El historiador escribe también desde la emoción, es un humano, digamos. Escoge las palabras, escoge la forma que quiere, en la que quiere escribir y transmitir su investigación, al igual que cualquiera que escribe, ¿no? Bueno, hasta ahora, ojo con la inteligencia artificial, que quizás ya no tenga esa emoción, pero lo va a intentar, la va a intentar parecer al menos, ¿no? Como la tenemos nosotros. Entonces hay un grado de subjetividad evidente, ¿no? Aunque tengamos los mismos datos, aunque tengamos la misma, digamos, esencia de la investigación, finalmente nuestros trabajos van a ser distintos, nuestras conclusiones probablemente sean distintas, porque además tenemos distintas preguntas y distintos intereses. Y por otro lado, dice este concepto del employment, que en el fondo, ojo, que dado que el texto histórico tiene esta narrativa, pero a la vez es subjetivo, una forma en que se presenta, como desde el punto de vista más literario, es a través de tramas, ¿no? ¿Qué quiere decir estas tramas? Básicamente, con un sentido literario, ¿no? Por ejemplo, eh, uno puede mirar la Revolución Francesa desde distintas ópticas. Puede decir, por ejemplo, desde la óptica de la tragedia, que se trata de una revolución bastante grande, que viene desde abajo hacia arriba principalmente, y que de pronto quiere la libertad, ¿cierto?, de terminar con esta monarquía, pero al cabo de poco tiempo tienen un emperador. Entonces uno puede decir, oye, no, esto es trágico, no. Tiene ese prisma, ¿no? Y es una historia que se puede contar de esa forma, pero también lo podemos contar de una forma más idealizada, más romántica, y podemos decir, no, aquí son hombres luchando contra el poder que logran surgir y llegan a hacer una gran revolución que finalmente cambia el mundo. Es la misma historia, pero contado con un sentido, ¿no? Con esta trama de la que habla White, y que uno ve en cualquier narrativa, ¿no? En cualquier tipo de texto. Esa trama existe, ¿no? La podemos ver. Por ejemplo, en Chile hay un personaje histórico muy controvertido, pero yo creo que él no era tan controvertido entonces, pero bueno, se llama Diego Portales. Entonces, ¿cómo es posible que estudiando básicamente los mismos archivos se hayan escrito, no sé, 10, 20 libros de Diego Portales, cada uno con una mirada bastante distinta, ¿no? Y si uno hurga un poquito más, también puede encontrar esta famosa trama, ¿no? Que viene justamente de parte del propio historiador, ¿no? Entonces, dado lo anterior, me parece que también Soto, de alguna forma, eh, deberíamos liberarnos quizás de estas ataduras tan rigurosas y tan, no sé, tan poquito desabridas como las he visto hoy día, para adentrarnos en un mundo bastante más narrativo y que sea también entretenido leer, que capture la audiencia. Eh, yo creo que este problema de los textos un poquito más desabridos y rigurosos y todo, también se da en la academia fuertemente. O sea, si uno ve un artículo de revistas de historia, en general no son tan entretenidos. Se pierde el sentido muchas veces, ¿no? Y los libros quizás son un espacio un poquito mejor, ¿no? En el caso de la genealogía, bueno, nosotros tenemos un proceso bastante continuo, bastante definido, ¿no? Que tiene una primera etapa de investigación donde recopilamos todo lo que necesitamos de información, aparecen sorpresas, encontramos datos, entendemos un poquito el contexto, etcétera. Pero luego tenemos una etapa de
en la que uno va seleccionando qué es lo relevante y quizás qué no es lo relevante, ¿no? A veces esta etapa pareciera que no existiera en algunos trabajos que yo he visto, ¿no? Entonces ponen todo, entonces listan toda la cronología con la fecha exacta. El 25 de mayo de 1852 compró una vaca. El 28 de junio de 1854 compró una carreta. Y pareciera que está todo bien, ¿no? Son eventos todos comprobables, debidamente citados, pero no tienen este proceso de selección tampoco, ¿no? ¿Es entretenido para un lector ver esto así puesto? Yo creo que no. Entonces, luego esta selección, porque también podemos excluir cosas, ¿no? Uno va en fondo moldeando, y así es como yo lo entiendo, ¿cierto? Una historia familiar, porque hacia allá es donde apuntamos, me parece, la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Al tema más pensado en una historia familiar que a solo un árbol genealógico y una secuencia de eventos, ¿no? Pero eso requiere un proceso, no es tan simple, ¿no? Hay que comprender a la familia, hay que interpretar los eventos, etcétera, ¿no? Y después de esta selección e interpretación, finalmente tenemos que llegar a la narración, ¿no? Y hay que decidir claramente, ¿no? ¿Qué historia contamos, ¿no? A veces siempre pensamos en una historia cuando estamos escribiendo genealogía, ¿no? Cuando estamos traspasando una investigación, pensamos en cuál es la historia que queremos contar, con qué ritmo, ¿no? Cómo vamos a ir, digamos, seduciendo al lector, cuál será el mensaje que quiero comunicar, eh, en fin, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Bueno, y mirando también sobre algunos tópicos que decía ya White que ocurrían, ¿cierto? Desde mi punto de vista, la subjetividad siempre lo hemos tenido y está presente incluso en nuestros textos, porque no son solo esquemas como tipo árbol genealógico, sino que son más que eso, ¿no? Esta subjetividad para ver el pasado que describía White también nos pasa a nosotros. En el fondo, tenemos libros sobre la familia Borgia, escritos de distintas formas, ¿no? Que hablan sobre esta familia y los miembros de la familia, y es una suerte de contrapuntos, de versiones, etcétera, ¿no? Más allá de la calidad de investigación o qué tan veraces sean los datos, más allá de eso, quizás uno tenga que considerar también que tiene que ser entretenido de leer, ¿no? O sea, yo estoy pensando lógicamente en texto escrito, de eso estamos hablando siempre, ¿cierto? Y en ese caso tienen que ser atractivos para poder ser vistos, ¿no? Y la subjetividad también está presente en la genealogía, porque finalmente todos nosotros podemos repasar una genealogía antigua con nuevos elementos y escribirlos de otra forma, porque también tenemos actualmente otros intereses, otras formas de valorar el pasado. Y por lo mismo, cabe, ¿no? Esta posibilidad de hacer cosas porque finalmente, y esto hay que asumirlo de alguna forma, también somos subjetivos al momento de elaborar nuestra genealogía, ¿no? De hecho, si ustedes miran al príncipe de la genealogía, ¿no? Y uno ve este libro, claramente podemos evidenciar que hay una subjetividad ahí, ¿no? Índice de las glorias de la casa Farnese, o resumen de las heroicas acciones de sus príncipes que consagra a la augusta reina, bla, bla, ¿no? O sea, claro, porque así era en su tiempo y tiene sentido, ¿no? Ahora lo escribiríamos distinto. Y aunque nosotros creamos que estamos haciendo un texto súper objetivo, alejado incluso de las emociones, tratando de ser rigurosos en eso, no lo podemos hacer, porque somos parte de nuestro tiempo, ¿no? Por eso la historia repite y repite las mismas investigaciones, ¿no? Porque también se hace preguntas atingentes a su tiempo y tiene formas de ver distinto el pasado. El mismo pasado, si eso es lo interesante, ¿no? Es el mismo pasado, pero con otros ojos. Entonces, en la
en la genealogía, siguiendo, ¿cierto?, a White, es narrativa, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura, es narrativa, tiene esta subjetividad y también podríamos llegar a ocupar estas técnicas literarias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos que nuestros antepasados se conviertan en personajes, por ejemplo? Uno dice, no, es que no es posible porque este tipo no tengo más información, pero ojo con algo, hay algo que deberíamos empezar a soltar quizá, porque definitivamente si queremos contar la historia de algo, no podemos sencillamente poner solo eventos súper reprobados, súper probados, digamos, y hacer este texto, como yo les decía al comienzo, desabrido. Y nuestras familias, nuestros abuelos, en definitiva son nuestros personajes de la genealogía, o de familia, la familia que sea, y desde luego que tuvieron vida e hicieron cosas, ¿no? Fueron creciendo en el tiempo, se fueron transformando, y eso ya tiene, por supuesto, todas las características de un personaje, ¿no? Y respecto de otro de los temas que tocaba particularmente White, el emplotment, ¿no? Esta trama, ¿no? Yo creo que es un poco complejo quizá para la genealogía llegar a determinar quizás esta trama, ¿no? De cuál va a ser el motivo que yo voy a imponer en este trabajo. Si yo quiero narrar una familia, por ejemplo, podría quizás hablar como una suerte de saga de superación, ¿no? Un inmigrante pobre que abandona su hogar y va camino a un mejor futuro, eh, y luego forma una familia súper importante, qué sé yo, familia cualquiera, ¿no? Y entonces ahí ya hay una trama, pero si esa trama se tiene que traslucir en el texto, ¿no? O sea, la trama existe en la medida en que la podamos identificar, que estemos transmitiendo una idea, ¿no? Podemos hablar de una sátira, por ejemplo. Dice, gente vanidosa, orgullosa, que no reparó en que sus decisiones cambiarían muy mal los destinos de su hijo, ¿no? Por ejemplo. Por querer hacerles un bien, le hicieron un mal. Y eso puede pasar en la siguiente generación, qué sé yo. Algo de eso me parece necesario ir tomando en cuenta, ¿no? O puede ser comedia, ¿no? Viajó para casarse con la esposa y le gustó la hermana y terminó casándose con la hermana, ¿no? Mira, interesante. Después también el hijo le pasó lo mismo, qué sé yo, algo similar, o bla, bla. O tragedia, ¿no? También pueden ser tramas que uno si profundiza, y esto es lo que les planteo en el fondo, si uno es capaz de profundizar en las investigaciones, en el estudio de estas historias familiares, yo creo que de todas maneras va a ser capaz de entender a esa familia de tal forma de hacer esta trama, ¿no? Tener un propósito en el escrito, ¿no? Y que esa trama se vea, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir al extremo. Cien años de soledad es la historia de una familia, es de la historia de la familia Buendía. Si alguien no ha leído Cien años de soledad, se lo está perdiendo, léalo pronto, ¿no? Pero no creo que eso pase. Al contrario, yo creo que todos lo hemos leído y hemos disfrutado. Hasta hay una serie que está muy buena también. La están dando en Netflix. Terminó la primera o la segunda temporada, está muy buena. Entonces, ¿qué es Cien años de soledad? Si quitamos, por supuesto, la parte sabrosa de la fantasía, ¿no? De los dos personajes que son en el fondo irreales. En el fondo se trata de la historia de una familia. Es la historia de la familia Buendía, narrada con una trama específica, ¿no? El título incluso lo dice, hacia dónde apunta. Entonces, somos nosotros capaces de, digamos, poner frente al lector esta trama con la que nosotros queremos contar nuestra historia familiar. Eh, Ahí está la invitación, digamos. Yo creo que sería grandioso si
si lo lográramos hacer, ¿no? No vamos a escribir como García Márquez, no se preocupe, para allá no va la cosa. Pero sí me interesa que quizás estos tópicos, ¿no? Estas ideas se vayan incorporando y probablemente veamos trabajos más fluidos donde el lector sea el relevante, ¿no? No el dato, sino que el lector. Y que el lector se interese por seguir leyendo, ¿no? Y creo yo que esa debería ser la clave, ¿no? Por otro lado, eh, yo lo planteo así como, bueno, es cuestión de hacerlo, ¿no? ¿Quién va a escribir el próximo 100 años de soledad? No es tan simple la cosa, por supuesto. Tenemos hartas dificultades en el mundo de la genealogía, ¿no? Una de las dificultades es el tiempo, pero no el tiempo que tenemos para dedicarnos a la genealogía, sino el tiempo genealógico. Nuestro tiempo genealógico es bien extenso. Se extiende por muchas generaciones en algunos casos y por lo tanto se extiende a través de un trazado histórico súper grande donde se produjeron múltiples cambios. Y eso nos dificulta porque probablemente no sea tan fácil, ¿no? Hilar esta trama si uno quiere transmitir algo con esta historia familiar. Eh, hay, que, hay que pensarlo, ¿no? No es tan simple. Requiere, por supuesto, harto conocimiento colateral, ¿no? O sea, harto historia, todas estas cosas. Eh, y esa ya para mí es un gran problema que deberíamos ir mirando, ¿no? El otro problema, por supuesto, tiene que ver con la información. No la información precisa de cuándo nació, de cuándo murió, sino la información en general, ¿no? Una vez que tenemos nuestra genealogía, ¿qué pasa cuando en realidad nos quedan desequilibrados los personajes? En algunos personajes tenemos mucha información y en otros súper poco. Me parece que eso también representa una dificultad. Otra dificultad que en general creo que no está bien resuelta todavía. Yo no tengo la solución por si acaso, lo lamento, pero quizás entre todos podamos también tener alguna solución. Es como la estructura, ¿no? En general, las estructuras para poder leer una genealogía son a veces complicadas de seguir, sobre todo cuando estamos hablando de un libro que tiene demasiadas ramas, ¿no? Entonces, ¿cómo sigo? Sigo cada vez por las ramas mayores, después me voy por las segundas, por las terceras y así, o voy por generación. Tomen el caso que quieran, que son las dos soluciones que generalmente se dan, y vamos a llegar que tampoco es tan fácil de seguir. Ahí tenemos, me parece, otro problema. Y lo otro es derechamente la escritura, ¿no? Que uno no nace bueno para escribir, ¿cierto? Es una cuestión que se tiene que ir dando y además es una cuestión que se tiene que querer. Quizás uno disfruta más investigando que escribiendo y está bien, sí, está perfecto. Pero si en algún momento el producto, digamos, lo que ustedes están pensando hacer en genealogía, va y apunta, por ejemplo, a un libro familiar, apunta a generar eh, estudios genealógicos que se publiquen en revistas o en cualquier parte, pero para lectura yo creo que no queda otra que ponerse a escribir nomás, ¿no? O sea, necesitamos comenzar a aprender, ¿no? Yo digo, mira, siendo así, eh, este tema ya lo he pensado yo, obviamente, y algunas ideas que se me ocurren, ustedes van a tener muchas más, y eso es lo bonito de este encuentro, es que respecto del tiempo, de este tiempo largo genealógico, yo creo que para abordarlo en el marco de un libro, por ejemplo, uno debería quizás abordarlo ya por capítulos y por personajes, digamos, estableciendo, eh, digamos, las diferencias entre uno y otro, como aparecen en novelas, ¿no? Se toma, se deja en suspenso un capítulo y empieza el otro y quizás separándolo de esa forma sea más atractivo o sencillamente una suerte de libro de cuentos, ¿no? No tiene por qué ser un libro tan, estos capítulos, estos
cuentos distintos pueden ser perfectamente también puestos ahí con los personajes que estamos investigando, como para que el lector no se pierda tanto, ¿no? Pero indudablemente el tiempo es un gran problema porque se requiere estudiar bastante del contexto, ¿no? De la historia. Por otro lado, la información escasea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos eh, biografías muy extensas y en otras no tenemos mucho que hacer? Creo que una forma de ir salvando esta parte podría ser darle más contexto a la época o a la historia o al momento que están viviendo. O sea, para mí, por ejemplo, una de las cuestiones que me llamó la atención, de las primeras preguntas que me hice en genealogía era, bueno, ¿y qué estaban haciendo mis antepasados para la época de la independencia? ¿No? ¿Qué pasaba en esa época y por qué mis antepasados, algunos se quedaron en el campo y otros fueron ahí, aparentemente se enrolaron? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Eso podría ser también interesante para ir complementando este desequilibrio que se provoca entre los personajes de mi historia familiar. Y respecto a la estructura, yo creo que es muy complejo hacer un libro familiar que se pueda leer bien por todas las ramas. Yo creo que es más un diccionario, termina siendo más un diccionario que un libro de historia familiar. Se pierde la gracia, creo yo, lamentablemente. Yo ahí quizás me van a matar, pero yo optaría por enfocarme en una línea familiar o en algo que pueda ser más restrictivo, pero que mantenga el encanto y mantenga la atención del lector. O sea, no sé, creo que se puede hacer algo así. Eh, Algo más acotado, pero bien de historia familiar, ¿no? Entretenido. Y por último, la escritura, nada, pues, hay que ponerse a escribir nomás, creo yo, ¿no? Leer muchas novelas, historia, por supuesto, y yo creo que sería bien interesante cuestionarse, por ejemplo, de las mismas cosas que hemos escrito, ¿cuál es la trama? ¿Puedo encontrar una trama? ¿Puedo encontrar, por ejemplo, el sentido o lo que quiero transmitir con esa investigación? ¿Hay algo más? ¿O es solamente algo muy duro, digamos, y eh, digamos, el dato de este fue el padre de este otro, hizo hartas cosas, y después fue padre de este otro, hizo hartas cosas, pero no hay este hilo conductor que en el fondo une las generaciones a través de esta trama, ¿no? Podríamos hacer ese ejercicio con las mismas cosas que hemos escrito, ¿no? Y yo creo que ahí falta algo. Y lo digo, bueno, por este contrapunto que yo veía en algunos textos más antiguos, donde me parece que había bastante más historia, digo, más historias, ¿no? Más, por así decirlo, se preocupaban más del lector, eran más cautivadores, ¿no? En fin. Y bueno, no se trata de que la literatura le gane a la rigurosidad genealógica y llegamos a mentir, ¿no? Con esto de que la historia es una ficción, yo también podría decirles, la genealogía es una ficción, de todas maneras, porque tiene estos elementos narrativos. La historia es una ficción verosímil. La genealogía me parece que también debería ser una historia familiar verosímil, ¿no? Los eventos y las cosas tienen que estar respaldadas. De eso no se trata de mentir, sino más bien de darle, digamos, el espacio a la literatura, a que la narrativa aparezca en los textos, más que eh, lo puramente, digamos, genealógico o filiatorio, ¿no? Tiene que haber un espacio para que el lector se entusiasme, ¿no? Porque, porque tiene sentido, ¿no? Si hacemos un libro incluso para nuestra familia, me encantaría que mis nietos lo leyeran, pero no aburridos, pues no porque tienen que leerlo, porque no, sino que al contrario, disfrutaran.
es posible que lo hagamos, que se entienda además lo que queremos transmitir y que, no sé, el lector pueda resumir fácilmente la historia de una familia en poco. ¿Será posible o no será posible? Bueno, son preguntas que me parecen importantes realizar, ¿no? No se trata nuevamente de perder rigurosidad ni ponernos a hacer una literatura increíblemente, no sé, barroca. No, se trata de, me parece, hacer historia familiar, ¿no? Historias de historias en un hilo coherente. Y bueno, desde mi punto de vista, ya terminando esta breve presentación, para construir, digamos, eh, lo que, lo que le estoy planteando, creo que efectivamente la genealogía puede ser, digamos, puede ser traspasado a este artefacto literario, puede considerarse como una obra narrativa y puede tener todos estos elementos que podemos tomar desde la literatura e incorporarlos, pero necesitamos comprender, de verdad, digamos, comprender a la familia para poder representarla, ¿no? Que es el mismo desafío de la historia al final. Necesitamos comprenderla de verdad, entender sus motivaciones, entender un montón de cosas que van más allá del dato, ¿no? Más allá del dato. Entonces, bueno, eso es. Gracias por la oportunidad, gracias por este momento y espero que nos entretengamos con lo que viene ahora, la conversación. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias por esta presentación que has hecho. Realmente has dado un repaso, ¿no? a muchas cuestiones que yo creo que los que escribimos artículos o trabajos genealógicos nos hemos planteado muchas veces, ¿no? A la hora de escribir, pues cómo hacer que sea interesante. Porque al fin de cuentas, bueno, pues la historia del tatarabuelo Paco pues, no le interesa a nadie más que a nosotros. ¿Cómo hacer que aquello, convertirlo en algo que le interese a más gente, ¿no? Y bueno, es una cosa interesante el charlar un poco sobre ello, ¿no? Y sobre todo, es verdad quizás lo que dices, al menos desde mi punto de vista, que últimamente hay muchos trabajos, se ven muchos trabajos genealógicos esqueléticos, ¿no? Este fulano es hijo de Mengano, Mengano hijo de Sutano, sin dar un contenido histórico, sin aportar mucho más, ¿no? Eh, claro, realmente para poder contar ahí una historia, lo fundamental es también poder documentar a estos personajes y muchas veces no solo, esto pasa no solo por documentar la filiación, sino el contexto en el que estaban, los parentescos, las relaciones que tenían. eh, y al final eso conlleva, al menos creo yo, conocer un poco la historia del tiempo que estamos tratando, del lugar en el que estamos tratando, para poder pues, contar esa historia del tatarabuelo Paco y que sea atractiva a alguien más, ¿no? Eh, a veces yo siempre digo que hay que, no sé si esto a todos les parecerá bien o no, pero que hay que buscar una excusa para hablar del tatarabuelo Paco. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Me callo porque no quiero acaparar el micrófono, sino dar paso bueno, hay muchas manos levantadas. Una cosa que quería... ¿Me escuchan bien? ¿Voy a dar la palabra? Sí, Mercedes, da tú los turnos. Ok. Silvano Pavón, Verónica Castro y Alejandro Olmos. Para empezar, tiene la palabra Silvano, luego Verónica y después Alejandro Olmos. Silvano. Bueno, sí, muchas gracias. Yo tomé alguna notica por acá
porque la presentación, en efecto, nos toca seriamente nuestro oficio, la razón de ser de lo que hacemos. Muchas gracias. Hace falta reflexionar sobre el quehacer, el oficio del historiador y en este caso el oficio del genealogista, que convergen, son el mismo en buena parte del método. Pero hay algunas pequeñas cositas que quisiera compartir rápidamente para no monopolizar el micrófono. Y es lo siguiente, en cuanto al título, se sugiere más que artefacto dispositivo para ponerle como un ingrediente pedagógico, porque sin proponérselo tal vez el compañero le puso un ingrediente pedagógico al asunto. Uno escribe para enseñar, uno escribe para ser leído, ¿sí? No escribe para una comunidad cerrada, no escribe para una secta, escribe para la familia y para todo el mundo, ¿no? Entonces el horizonte pedagógico es fundamental. Entonces en este caso me parece muy oportuno llamar la atención sobre la perspectiva pedagógica, vinculante, comunicativa, que cobre sentido en las demás personas lo que uno escribe. Entonces ahí yo pues, me invitaría a que le cambie la noción de artefacto por dispositivo, que es un concepto muy pedagógico, muy didáctico. Eso por un lado. Por otro lado, nos recuerda la noción de historia como tal. Él hizo mucho énfasis en la noción de historia como disciplina. Pues la historia es una narrativa disciplinar ante todo, una narrativa de origen disciplinar, cuyo horizonte de sentido es la interpretación reconstructiva del pasado. O sea, la historia es una disciplina que reconstruye el pasado. Ahora, es una interpretación, porque el objetivo es comprender el pasado. Y para ello tiene que comprender el contexto de la fuente y del objeto que está estudiando, ¿sí? Entonces, esa interpretación, ¿sobre qué se hace? Sobre la evidencia, los documentos, la evidencia empírica. Bueno, y digo empírica porque tiene que estar visible, ¿no? Medible, cuantificable, criticable. Entonces, la historia como disciplina es una narrativa que reconstruye el pasado vía interpretación de fuentes, porque el método es la crítica de fuentes. Eso mismito hace el genealogista, por supuesto. Encuentra la fuente, hace la crítica de fuente, y ahí sí, pues, me alegra mucho escucharlo que él pide que no simplemente pongan el dato por el dato y que encontró la partida y salió corriendo. No, que no son esquemas simplemente, sino que tiene que hacer una narrativa para ser comprendida. En tanto a su narrativa es comprendida, eso me parece muy bien. Sin embargo, quisiera llamarle la atención en algo muy puntual y con mucho cariño. La historia es una cosa y la literatura es otra. O sea, son dos cosas distintas. Así la historia se escriba con estilo. La historia se escribe con estilo, con gallardía, con lujo de detalles, bueno, sin adjetivarla demasiado, bueno, todo, digamos, el rigor no lo puede perder la escritura hermosa. Puede ser una fiesta de libro, pero igual conserva la perspectiva disciplinar, conserva el rigor del método, no precisamente por el culto a la fuente, ni mucho menos, ¿sí? Sino porque es una cosa distinta. Mire que aquí nos ha tocado, en el ámbito de la historia regional y territorial, hacer cosas como esta. Uno llega a un pueblo y conversa con los maestros, conversa con, ¿no? ¿Cuál es la historia de este pueblo? Y pronto le salen con una leyenda. Hay un pueblito que se llama Santiago y entonces ellos, no, es que esto lo fundó un señor porque el apóstol Santiago se le apareció y le dijo, funde aquí esto, y venía con traje medieval. Es una historia muy linda, pero eso no es historia, es literatura. Entonces yo les digo, vea, este pueblo se pobló, no hay redundancia porque los pueblos se pueblan, por orden del Estado español, se fue una república de indios y la historia es esta. Entonces le decimos al maestro de ciencias sociales, al maestro de historia, que vaya a la disciplina histórica, que muestre los documentos, que haga un cuento bonito para los niños, que los sugestione y los enamore con la historia. Y le decimos a la profesora de literatura, mire, va y coja la leyenda del apóstol Santiago y lleva a los niños, motívalos en la lectura, porque con ella va. Y ahí sí, incluso para que llegue hasta García Márquez si quiere. Pero son dos cosas distintas. La literatura sí es eminentemente imaginativa, fantasía, toda la perspectiva creativa, estética del lenguaje. Pero la historia, por bonita que sea, guarda el rigor de la disciplina, el contexto de los hechos, el contexto de las fuentes, el objetivo que tiene.
Le alabo muchísimo, compañero, que llame la atención sobre lo terrible que es la genealogía. Por la genealogía es sumamente terrible para ser leída, indudablemente. Tengo que hacer historia familiar, tengo que hacer exquisita la narrativa, ¿sí? Pero hacer el libro de literatura, pues, no sé si da el salto para la literatura. Por ejemplo, hay una discusión todavía si la novela histórica es historia. Es literatura, pero una manera de llegar al pasado muy elegante, muy bonita, ¿sí? Yo vi aquí en Colombia jóvenes que leyeron El General en su laberinto y ya pidieron ingreso a la Academia de Historia, después de que leyeron El General en su laberinto. Entonces es una cosa, pues sí, bonito, le gustó la historia, pero está leyendo literatura, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, de equívocos complicados en literatura, como el caso de los mangos, que él dijo que Bolívar gustó los mangos y que los mangos no han llegado aquí a esta región todavía porque vienen del Asia Menor. Entonces, después el mismo autor corrigió, porque la literatura tiene muchas licencias que no tiene la historia y que no tiene la genealogía. Entonces acá no es por el rigor, sino que sí son objetivos distintos. Pero aplaudo mucho su llamado a escribir con estilo, con gracia, con recurso literario y estético, sin salirse de la disciplina, por supuesto. Gracias, Silvano. Verónica Castro y Alejandro Olmos. Bueno, yo felicito a Cristian. Encuentro que fue justamente lo que uno estaba esperando. La semana anterior conversábamos de las necesidades que tenemos quienes estamos investigando genealogía, y yo conté que me había inscrito en un curso del Instituto de Genealogía de Córdoba para aprender a escribir artículos sobre la genealogía, y creo que lo del inicio de un relato a través de la introducción, el desarrollo y luego un final, debe seguir siempre la línea de un artículo. Y sobre el bosquejo de los artículos donde puedan tener carne o médula de este árbol, es muy necesario tener esos pequeños datos biográficos, del contexto histórico y otros tipos de elementos para poder darle más interés a cada uno de las personas que uno esté describiendo. Por ejemplo, hay un gran genealogista que ya está fallecido, que un gran investigador también, y que contó con varios fondos para poder investigar y recorrer varios países, que escribió varios artículos incluso de uno de mis familiares o de mi rama familiar, donde él describe y genera una especie de confusión de la importancia de que si la señora nació en el 1852 o 1853. O sea, para mí eso está completamente de más. Y ese mismo señor muy conocido habló sobre este ancestro mío, sobre lo honesto que fue, ya que no se hizo rico con el cargo. Yo creo que esos tipos de juicios de valor, para mi gusto, no deben estar en un artículo genealógico. O sea, un juicio de valor, en vez de decir que fue honesto, ¿para qué ponerle que no se hizo rico, como los anteriores que habían tenido los cargos similares? Yo creo que aunque uno siempre es subjetivo, porque tiene algo de emoción frente a lo que está escribiendo, igual estos juicios de valor debe dejarlo un poquito afuera. Gracias, Cristian, porque me ayuda mucho a lo que pienso escribir, porque tengo el bosquejo de ciertos artículos, pero creo que aún falta para dar el vamos. Gracias, Cristian. Ahora me toca a mí. Sí, Alejandro. Bueno, me pareció excelente la charla de Cristian. Y yo creo que no es excluyente esto de lo literario y lo histórico, ¿no? ¿Y por qué? A mí me llamó la atención dos obras que he leído. Una, La historia de la Revolución Francesa, de Georges Michelet, que era un gran historiador francés, que uno la lee, es una obra rigurosamente histórica
pero sí es como estuviera leyendo un texto literario. Es decir, con una serie de recursos espléndidos. Otra es la biografía de Napoleón, de Emil Ludwig, que debe ser una de las mejores que se escribieron, también. Y hay una biografía escrita por un autor alemán, Gerard Masur, sobre Simón Bolívar, que son 2 tomos, también estrictamente aplicada a la fundamentación histórica, pero donde cuenta toda una serie de cosas excelentemente expuestas. Es decir, no es historia aburrida como a veces uno está acostumbrado a leer. Y por otra parte, recogía la frase de mi amigo Mariano cuando habló de un enorme defecto de los genealogistas, la genealogía esquelética. Es decir, toda una serie de cargos, personas que se suceden unos a otros y uno, excepto eso, no sabe qué pasó. Y el famoso príncipe de los genealogistas españoles, Luis de Salazar y Castro, de alguna manera cae en eso. Están los titulados, en fin, y toda esa cosa, pero toda esa carnadura de lo que se vivió, de los contextos, no aparece. Y hay 3 obras, una bastante antigua, otra un poco más moderna y otra reciente, que precisamente muestran este otro tipo de genealogía que señalaba Cristian. Una es Los Macías en el Río de la Plata, que escribió Luis Enrique Azarola Gil, donde hace un análisis de los personajes, pero insertándolos en su contexto, mostrando los conflictos, las peleas, mostrando todo. Otra es una obra que escribió un historiador paraguayo, Roberto Quevedo, que se publicó hace 2 años, La Casa Grande de Irala, donde muestra la descendencia de Irala, pero no a través de líneas genealógicas, sino a través de personajes que interactuaron en la época, que se casaron, que se pelearon, en fin, toda una cosa. Es decir, el defecto quizás del libro es que pareciera que la descendencia de Irala es la única que figura ahí, y lo que figura ahí es, digamos, la gente más aristocrática del Paraguay. Aunque de Irala debe descender medio Paraguay, pero bueno, ahí está todo reducido a un esquema nada más. Pero bueno, pero está muy estructurado. Y lo otro, y que me perdone Mariano, es un libro de Mariano que se publicó hace poco, que se llama Certezas y Patrañas, donde trata de una familia, pero cuenta toda una saga, todo un desarrollo de lo que hicieron, de los contextos políticos, de cómo actuaron, de las peleas, en fin, realmente uno lee eso y aprende genealogía, aprende historia y además se da cuenta lo bien escrito que está, ¿no? Es decir, es como algo atractivo, no un trabajo donde, bueno, sí, cuento la historia de la familia, donde está el tronco, los descendientes, los hijos, los nietos, o sea, todo eso Mariano lo deja para un apéndice, es decir, para el que quiera ver, bueno, acá está, pero el contexto, el nudo del trabajo es precisamente mostrar cómo la historia de una familia, lo que vos, Cristian, decías, o sea, decir, señores, esta no es una familia de esqueletos con cargos y honores, porque es otro de los defectos de la genealogía, esto de enfatizar en los cargos, los títulos. Y en una discusión que tengo recientemente con algunos personajes acá en la Argentina, en la genealogía argentina, una de las debilidades es encontrar algún titulado, es decir, de gente de mucho prestigio, y lo que no es tratar de ocultarlo, y es el hecho de que es preocupante, y que lo he planteado, el desprecio que tienen los grandes historiadores por los genealogistas. ¿Y por qué es ese desprecio? Precisamente por la genealogía esquelética, por dedicarse a mostrar nada más que las luces de una familia y no todo. Mostrar no los contextos, los seres que han intervenido en una familia, que hayan hecho acciones que no eran buenas. Y a mí, en un sitio web en el que yo escribo de genealogía familiar en Buenos Aires, cuando he puesto algunos mini biografías de antepasados míos, claro, me han llamado familiares porque puse todo.
lo bueno, lo malo, eso que se ocultó durante años, porque eso es hacer genealogía en serio. Entonces, me pareció muy interesante este planteo tuyo, Cristian, de primero hacer una historia, no limitarse a una categoría de personajes, y después es como que situarlas en el contexto histórico, mostrar cómo fue la actuación. Y esto que planteaste también me pareció muy interesante, porque claro, en una familia, es decir, hay gente que tuvo una actuación muy importante y otros que no tanto o casi nada. Pero bueno, ya que no tuvieron nada, es decir, mostrar el contexto en el que vivieron. Es decir, cómo era el lugar, es decir, qué es lo poco que hicieron, pero cómo lo hicieron, los hijos que hayan tenido o no. Sí, la verdad que me pareció realmente excelente y que da lugar a muchas reflexiones. Felicitaciones. ¿Quieres decir algo, Cristian, antes de pasar a los siguientes? No, bueno, gracias por las palabras de Alejandro, Silvano, Vero. No, interesante, a mí me interesa mucho esta dinámica de poder, digamos, conversar esto, ¿no? Porque en la casa no te interesan mis temas, entonces, ustedes para poder conversarlo. Eso es así. Bueno, y en particular, yo ahí me quedo con lo que decía Alejandro como al comienzo de su intervención, ¿no? La genealogía y la literatura no tienen por qué ser contrapuestas, no es una elección, igual que en la historia. No es una elección, ¿no? La literatura no es solo fantasía la literatura, ¿no? Tiene figuras literarias que se ocupan porque las tenemos que ocupar, ¿no? Porque si no, no podemos comunicar. No se trata de fantasear, de hecho, es hacer lo mismo que se hace con la historia, ¿no? Con rigurosidad, entender, comprender a los personajes, pero narrarlo en una forma que sea atractiva. Yo creo que ese es lo principal que a mí me interesa presentar, ¿no? Que sea atractiva y pensando más en el lector que en uno mismo, ¿no? De repente encontramos datos que para nosotros pueden ser interesantes, pero que en realidad no aportan nada en la historia de la persona, ¿no? No estamos obligados a ponerlo. Entonces, en el fondo, de repente siento que muchos genealogistas están como obsesionados con el dato, encontrar la mayor cantidad de datos y como que eso después lo tienen que trasvasijar, ¿no? Y ponerlo todo porque no es necesario. O sea, ya me he dado cuenta que no se saca nada con eso. Ok, Eso es. ok, gracias, Cristian. Bueno, ahora tiene la palabra Marcela, luego Pablo Blanco y después Ronald Con. Marcela. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, Sí. Marcela. Te escucho, Marcela. Hola, ¿cómo estás? Desde aquí de Estados Unidos no sé si voy a unas raffles por ahí, pero historia es subjetiva, completamente subjetiva, porque va a depender de quién la está escribiendo, y va a depender del historiador que la escribe. Yo vivo en Estados Unidos y tú ves una historia completamente diferente a Latinoamérica. La colonización española es completamente contada diferente. Si analizamos, por ejemplo, eh, la historia chilena de la dictadura, fue una salvación de Chile y no hubo nada acerca de los derechos humanos. Entonces, la historia es completamente subjetiva al autor que la está escribiendo. Siempre es contada por los vencedores, especialmente aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿quién publica la historia? ¿Cierto? Las casas que publican la historia. Es una pregunta que tenemos que hacer. Yo trabajo en el área de la bioinformática y puedo trazar el DNN de los americanos indígenas y puedo decir, migraron de esta parte, de otra parte, pero eso va contra la cultura y la creencia de ellos. Y hay hechos que son éticos, que yo no puedo ir contra eso. Entonces tenemos que tener esas consideraciones. Como científica, yo tengo que pensar en qué daño voy a hacer si cuento eso sin hablar con ellos primero. Y si quiero hacer esa historia, que sería en el área de genealogía, de DNN, de ADN, sería eso. Voy a tener
consideraciones éticas para contar del punto del ADN y ver cómo los nativos fueron migrando en Sudamérica o en Norteamérica, va a ir con sus creencias ancestrales, ¿cierto? Eso es un hecho ético. Entonces eso viene al punto de la historia, es subjetiva al historiador. Y ya hay una pelea muy grande, que fue en el 1950, que un historiador americano dijo, nunca vamos a poder descifrar los jeroglíficos aztecas, y un lingüista ruso lo hizo. Eso te da un contexto de, hay más que lo queremos contar. Y la literatura es parte de la ciencia. Puede ser en la historia, puede ser en la ciencia que yo hago, puede ser en ciencia tan terrible como es la química cuántica, porque tú tienes que ver tu audiencia y tienes que analizar cómo vas a contar eso, que es un tema terriblemente pesado, ¿cierto? No es algo fácil de leer, pero cómo vas a romper esa estructura, ¿cierto? Tienes que considerar el estilo de escritura. Y eso lo llamamos literatura. Yo soy nueva en la genealogía, como Cristian, mi familia no le importa, ¿cierto? Pero una de las cosas es, yo estaba hablando de mi hija, que una de mis tatarabuelas en Chile fue secuestrada por los mapuches, y le conté a Cristian en una de las charlas. Y ella me dijo, mami, cámbialo. No fue un secuestro. Ellos se fueron, ella se fue con el onco porque lo amaba, y cambia, porque ella es una artista que escribe, ¿cierto? Entonces ya cámbialo y pone lo más romántico y pone lo que se arrancó con él. Dale eso como un carácter más mítico sin alterar desde un punto de vista histórico y genealógico los contextos. Y eso es que tenemos que salir, porque yo soy una científica, tenemos que aprender a comunicarnos mejor, ir a nuestra audiencia que va a ser afuera de nuestro mundo para poder que alguien nos lea, ¿cierto? Afuera de nuestro mundo cerrado de genealogía o de ciencia, que alguien que entienda que lo que hacemos, que las masas, por decirlo así, entiendan lo que hacemos y qué es la importancia o de la genealogía o de la bioinformática, que es lo que yo hago. Y para eso tenemos que recurrir a la literatura, como tú lo dices, Cristian, como yo le digo, a la style en inglés, que se dice, cómo escribimos con diferentes estilos. Pablo. Y luego Ronald. Bueno, yo le he dado mucha vuelta al tema. Me encantó la charla, Cristian. Primero, te felicito. Y yo creo que en tu casa pueden estar aburridos, pero porque no paramos nunca de hablar de esto. A lo mejor al comienzo no estaban tan aburridos. Puede ser que sea por cansancio. Bueno, yo lo que estoy viendo es que, y me voy a basar un poco en los temas que nosotros manejamos dentro de la genealogía chilena. Nosotros al comienzo teníamos unos documentos de genealogía que más bien parecían la transcripción de un padrón, que en realidad que era una documentación más concreta, y después efectivamente se empezó a rellenar con títulos y con adornos, y llegamos a cosas en las cuales se intentaba ocultar la verdad de una familia, cosa que creo que por suerte ya está pasando. Tenemos algunos autores que por ahí dicen posiblemente de la misma familia, y uno tiene que transcribir esto como hijo natural de... Se ocultaban las raíces indígenas, se ocultaban los hijos naturales. Creo que eso ya está perdiendo valor, están cambiando los patrones en los cuales nosotros empezamos a crear literatura. Por otro lado, creo que este concepto de la lista de personas también ha ido cambiando a ser algo más dinámico, donde creo que estamos topando y que nos falta dar el paso, y que tal vez sea tú lo que tú mismo estás mencionando, Cristian, es que nosotros dejemos de escribir un tratado genealógico y tenemos que cruzar una pequeña frontera en la que se empieza a transformar en novela histórica, en que efectivamente el esqueleto de esto es el hecho de que una persona se casa, tiene hijos, y donde la verdadera carne que se le da a esto es la vida de estos hijos, y la vida que sea hijo natural, que sea delincuente, que sea doctor en físico-química, da lo mismo, es la historia lo que va trascendiendo. Pero como han dicho todos ustedes, ahí los puntos de vista también para escribir también
van a depender de la persona. No todo el mundo se va a atrever a escribir temas polémicos. Creo que vamos a quedar siempre atrapados en aquellas cosas que condicionan al autor. Los preceptos y conceptos religiosos, los morales propios de la persona, si la persona es rupturista o no, vamos a ver qué tan fidedigna puede ser esa historia. Creo que siempre vamos a estar un poquito condicionados los autores y que lo que pasa efectivamente es lo que tú dices con Diego Portales. Yo puedo leer una novela y terminar con Diego Portales puesto en afiches en mi dormitorio, o si no, clavado con alfileres. O sea, pasa de todo y nos va a seguir pasando. En todo caso, te felicito, Cristian. Me encantó el análisis que tú haces de esto. Pues coincidente con cosas que yo había pensado. Gracias. Ronald. Perdón, me Muchísimas faltó decir gracias. una cosa. Respecto a lo que dice Marcela, si Analía está por ahí, que por favor cuente su historia de las abuelas secuestradas, porque realmente creo que es de las mejores historias que existen en genealogía. No sé si ya Se se la fue o no. secuestraron ahora, se la llevaron los nietos, no está. Se la llevó el mismo indio que se la llevó a la abuela, seguramente. Claro, se la secuestraron los nietos. Así no. Bueno, ya no está. Vale, gracias. Gracias. Ronald. Y por eso las historias son sumamente importantes. Cristian, muchísimas gracias. No me aburro, no te preocupes. Mi curiosidad y al mismo tiempo preocupación, quizás mortificación, es en el día que vivimos hoy día con, entre comillas, la inteligencia artificial y sobre todo con estas herramientas y plataformas de genealogía que nos bombardean con supuestamente historia verídica, que sabemos que no es literaria ni es ficción, porque como tú habías dicho, no tiene ni la subjetividad correcta ni la emoción. Es una de las palabras que yo recalco en lo que estaba discutiendo. En el caso mío, y tengo curiosidad qué hacen los demás cuando todas estas plataformas te sugieren 7 párrafos asociados con un tatarabuelo que parece robotizado, así como una metralleta. Yo verdaderamente oculto esa pantalla, la pongo porque no es que me preocupa, pero me aburre en ese caso. A mí más me interesa, por ejemplo, cuando dice que en mi ciudad, en Venezuela, el alumbrado llegó en 1916. Ya yo he visto ese dato 800 veces, ¿no? Más me interesa como mis abuelos, que ya eran jóvenes para esa época, cómo fue para ellos cuando llegó el alumbrado. Y creo que afortunadamente o desafortunadamente esas son las historias orales entre familias, que para mí eso es lo importante. Entonces es la pincelada, lo subjetivo, en vez de estas metralletas de información que nos las venden y se vende hoy día como genealogía o como ficción, pero como dices tú, no viene de uno y uno no vaya como correlar esa información. Entonces esa es mi curiosidad y también preocupación, porque te lo venden como genealogía, son 800 datos que no tienen que ver verdaderamente con lo que le interesa a uno. Entonces yo no sé si a todos ustedes les interesan todos estos textos que nos llegan constantemente sobre nuestra descendencia y ascendencia. Pero bueno, Cristian, muchísimas gracias. Fascinante. Ok, tiene la palabra ahora Erika Moreno. Marianelli, no sé si quieres formular la pregunta a viva voz o lo leemos del chat. Y luego Silvano Pavón, que ha pedido la palabra nuevamente. Erika. Erika. Bueno, si no está Erika, no sé si Marianelli. Hola, buenas tardes, señor Cristian. Muchísimas gracias por esta exquisita charla que me deja muchas inquietudes. Mi pregunta es, ¿cómo haría uno para combinar una genealogía novelada con la veracidad de las... Muchas gracias. María, gusto conocerte a través de la distancia. Claro, esa es una de las cosas que se hace constantemente al final. Como
como tenemos solamente partes de información, piezas de este rompecabezas, la verdad es que no pueden quedar separadas porque no se entienden. Entonces, en esa unión, yo recurro bastante a cuestiones que tienen más que ver más con el contexto. Entonces, Eh, sí, Erika. Bueno, déjame eh, terminar un poquito, Erika. Va a terminar Y- Erika Hola, y luego ¿me vienes, ¿ok? escuchan? Erika, sí te escuchamos, pero deja que termine Cristian y luego vienes, Claro, ¿ok? Ya. bien. Claro, entonces, la veracidad siempre tiene que estar presente, porque está presente, pero yo en el fondo apelo a esta idea de la literatura en cuanto a ciertas cosas, ¿no? A este tema de la trama, el tema de tratar a los biografiados como personajes, ¿no? Pero no se trata de novelar algo en el sentido de inventarlo. No, para nada. Yo creo que es necesario ponerlo en el contexto a estos personajes, tratarlos como personajes que tienen y hacen cosas, ¿no? Durante su vida. La idea es que ninguno de nosotros va a pasar desapercibido en nuestras propias vidas, ¿no? Conocemos a nuestros padres de todas formas, ¿no? Entonces, y eso moldearlo de acuerdo a una idea más literaria, ¿no? Más literaria en cuanto a la narración. No se trata de mentir, digamos, o de, no sé, imaginarnos cómo debería ser con la información que tenemos, que puede ser poca. Al contrario, se trata de investigar esa época para dar un contexto adecuado, ¿no? Los novelistas, los que hacen novelas históricas, lo que hacen es estudiar mucho el pasado para inventar una historia en ese pasado, ¿no? Nosotros estudiamos mucho ese pasado desde el punto de vista histórico, pero para contar otra historia, que es la genealógica y que tiene que ver con una vida de una persona, generalmente de varias, ¿no? Entonces esa es la combinación, digamos, más bien con recursos literarios que con esta idea de crear una novela ficcionada. O sea, cuando digo que, o decía White, ¿no? Que la historia es una ficción, es en el sentido literario, ¿no? Que uno llena esos espacios de información para que tengan sentido, porque de otra forma no los podríamos, tenemos que transmitirlo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? A llenar esos Perfecto. espacios, pero de forma verosímil. Ok, muchas gracias. Okay. Entonces ahora tiene la palabra Silvano Pavón. La pedí nuevamente, Emily Arcia y Mariano Vilella. No. Primero Erika, que estaba recién tratando de conectarse. Luego Silvano, Emily Arcia y Mariano Vilella. Erika, ¿puedes ahora? Hola, ¿cómo están? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Todo a mí me parece, Cristian, que este es un tema que es completamente maravilloso, porque las personas que se toman el tiempo de hacer de la genealogía un escrito, me parece que son muy corajudas, porque tienen una posibilidad de hacer una investigación y mostrar mucho más. A mí lo que me han que se convierten en libros de simplemente identificar quién es el papá, quién es la mamá, cuáles son los hijos, cuáles son los nietos y dónde nacieron. Creo que un poco la historia no como contado con los acontecimientos que han pasado a lo largo del tiempo, sino es la historia de la persona, la historia que nos puede contar un poco sobre nuestros ancestros. Y creo que eso se pierde muchísimo. Hacer un alto en el camino y poner la foto del ancestro, los óleos, la firma, la rúbrica, la historia pequeña. Creo que hay cosas que no es solamente decir, este es el papá, esta es la mamá, estos son los hijos, sino contar un poquito más. Y creo que eso también tiene un valor impresionante. Pero también debo decir que las personas que hacen esto y que tienen un esfuerzo por la escritura de la genealogía, creo que también debe ser tomada en cuenta de también quiénes van a ser sus lectores. Aquí en Colombia, hace aproximadamente unos 6 meses tal vez, encontramos una persona unos 20 años, donde sacó 15 tomos. Y los 15 tomos, cada tomo en Colombia vale alrededor de 1,5 millones.
donde habla del norte de Santander y Santander siendo dos departamentos que son completamente maravillosos para poder encontrar muchos más ancestros. Pero a mí me angustiaba mucho el saber que este señor tiene muchísimos de estas colecciones, pero que no ha vendido sino uno a la Universidad de Bucaramanga. Y yo decía, ok, yo le preguntaba al señor, era, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder acceder a uno de estos libros? Porque él decía que estos libros eran un poco más allá, ¿no? Entonces no es solamente el que el papá, la mamá, los hijos y los nietos y donde nacieron, sino es contar la historia, mostrar las fuentes, mostrar un poco más allá. Pero también siento que a veces se pierde un poco el norte con la genealogía. En este caso, este señor, donde todo el mundo estaba interesado en comprar estos libros maravillosos, ¿no? Y saber un poco más, pero donde sí las personas que tienen este ímpetu por plasmar la genealogía literaria o históricamente, se pierde un poco la posibilidad de que le van a comprar. Entonces creo que se pierde todo esfuerzo, se pierde todo la que le ha invertido a ir a todas las iglesias y contar las historias. Y a mí me afana mucho es porque sigue siendo una necesidad de información. No sé si una persona natural tenga la posibilidad de compartir con 15 millones de pesos. Y a mí no conocen y no saben las personas que realmente podemos comprar los libros, ¿qué más podemos encontrar allí? Así que creo que las personas que toman la decisión de hacer literatura, escritura y demás sobre la genealogía me parecen maravillosas y el esfuerzo es completamente, a mí me encanta y me parecen muy corajudas. Siento que a veces se pierde un poco el tono de quiénes son las personas que lo van a leer. Así que, Cristian, creo que este es un tema muy importante en entender no solamente lo que se escribe, sino a quién se le va a escribir, porque creo que se puede perder un poco la idea. Gracias, Erika. Tiene la palabra entonces don Silvano Pavón, luego Emilia Arcia y luego Mariano. Bien, muchas gracias por concederme la palabra de nuevo. El tema, Cristian, pues fundamental de todos los días. Es un tema tratado con mucho rigor en la formación de los historiadores, por supuesto. Y ahí, para comentarle a todos, la historia tiene unas taras muy complicadas, se llama taras ideológicas. Y es ahí donde, pues, buscamos que no tiene una subjetividad a ultranza, que la historia es una disciplina y tiene que guardar un rigor y sus enunciados, su narrativa, es validada en la comunidad académica. Entonces, ¿de qué se debe cuidar la escritura de la historia? De unas taras muy complicadas, por ejemplo, el presentismo. Nadie juzga en el presente con valores del presente, ni los personajes ni los hechos del pasado. Entonces, es un error en que incurren los maestros todo el tiempo en las aulas y todo, y eso hay que evitarlo a toda costa. El otro es el esencialismo. Creer que cada cosa somos los únicos, es lo primero, es lo súper extraordinario. No, hechos extraordinarios hay en todas partes. Y de hecho, los hechos más humildes pueden resultar ser extraordinarios. Entonces hay una cosa muy complicada. El otro es el chauvinismo. El chauvinismo es una fuerza por creer que somos el centro del mundo. Por ejemplo, incluso los gobiernos hacen un uso y abuso del pasado. Ese es otro problema muy complicado. Y a la genealogía le pasa lo mismo. Es usar el pasado para justificar cosas, justificar dictaduras, justificar proyectos políticos. Entonces ahí estamos frente a algo muy complicado, que es el uso y abuso de la historia. Eso mismo se hace con la genealogía. Se usa y se abusa de la genealogía como tal. Entonces, evitamos, como ya dije, esos presentismos, anacronismos, chauvinismos, esencialismos, que dañan el discurso histórico, por bueno que sea. Ahora, suscribimos con todo el que se tiene que escribir bien, el que tiene que escribir elegante, el que se pueden usar recursos literarios. Pero ojo,
la historia no se puede tomar las licencias que toma la literatura. Por ejemplo, aquí tenemos un escritor colombiano que ustedes deben conocer, que es William Ospina. William Ospina hace unos libros de historia extraordinarios. Escribió Orsúa, por ejemplo, Lord de la Canela. Y él cuenta la vida de Orsúa en una forma maravillosa. Y él dice, yo para poder hacer este libro, investigué historia como ninguno. Fui a los archivos, leí historiadores y todo. Pero él lo que hace es convertir la narrativa histórica en narrativa literaria. ¿Y cuáles son las licencias que se toma? No es que cree nuevos personajes, ni no, sino que pone esa narrativa en forma espectacular y evita citar. O sea, quita las fuentes ahí para abajo, porque un texto de historia con todo el rigor disciplinar toca citar la fuente. Y entonces ahí una tesis tiene sus normas, en términos editoriales también. Entonces el libro se hace, pues ciertamente un poco aburrido, pero la literatura se toma esas licencias. Por otro lado, la literatura, su vocación es el mundo estético del lenguaje, indudablemente. La novela histórica quiere ser hermosa. Mire, por ejemplo, que ustedes todos la habrán mirado, las Crónicas de Indias. La Crónica de Indias fue una institución muy poderosa. Un sacerdote que se le daba licencia para que fuera y escribiera todo lo que vio y terminó siendo fantástico, escribiendo fabulaciones, recogiendo las fabulaciones que fueron encontrando los españoles y demás. Y aparece la Crónica de Indias, y hoy día la Crónica de Indias en un tiempo fue usada casi como palabra de Dios. Y no, al empezar a examinar y hacer la crítica de fuentes, hoy estamos entre antropólogos e historiadores, por buena que sea, una validez del 10 al 30, al 50, al 40%. O sea, un 40%, por ejemplo, la obra de Juan de Castellanos, que son 16.000 versos extraordinariamente bien escritos, pero para poder escribir esos versos hubo que llenar de cosas que no pasaron. Por ejemplo, los antropólogos ya nos dicen que el gran imperio muisca, eso no existió, que los dos cacicazgos tampoco, que ese mundo extraordinario que nos mostraron en la crónica no pasaron, pero se escribió para un propósito, para mostrar grandes personajes y justificar pues la guerra de conquista. Entonces, yo, pues, para no ahondar, soy más didacta aquí. Yo tomo una postura didáctica, crítica, constructiva. Y la didáctica crítica constructiva hace lo siguiente. Ella sitúa las cosas. Sitúa en el mundo las cosas, en el mundo educativo, en el mundo escolar. Por ejemplo, en el ámbito educativo, sitúa la literatura, sitúa la historia, sitúa todas las disciplinas, sitúa las narrativas, el maestro, los escolares, todo lo que hay que hacer. Y entonces los contextos son vitales, el contexto del pasado, el contexto de la fuente, el contexto de la narrativa, el estilo, la forma, el recurso literario. Todo eso lo sitúa la didáctica crítica constructiva. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos formamos no solamente en el aula, sino en todos los aspectos, y necesitamos un horizonte claro para apropiar aquello que queremos apropiar, ¿sí? Entonces, finalmente, yo suscribo con alegría lo que escucho, de que hay que escribir bien, hay que escribir con elegancia, hay que escribir, pero eso no lo hace literario, ¿no? La literatura es un género narrativo que es así, es subjetiva, imaginativa, astucia, pero la historia, aunque muy bien escrita, que enamore al lector, no deja de ser historia, no puede dejar de ser historia, ¿cierto? Entonces, seamos más bien didactas aquí, situemos las cosas en su lugar, cada una tiene su lugar, pero no son lo mismo, indudablemente. Gracias. Permíteme un segundo, Mercedes, por favor. Un segundito. Sí, por supuesto. Aquí recurro a White, ¿no? Yo suscribo plenamente cuando él habla de la historia como es una ficción, ¿no? Es una creación del historiador, finalmente. Es una interpretación. Y puede tener, pero no puede ser ficción, no puede ser ficción. Es una interpretación bajo un método y tiene una responsabilidad con la comunidad académica, con un orden epistémico. Mira, o sea, lo que tú quieras, no es. lo que tú quieras. Pero es una ficción. Todas las piezas las une con algo que es tuyo, no es del pasado. Porque no se puede de otra forma. En ese sentido, siempre va a ser una ficción y no hay nada que hacer ahí. Y la interpretación, por supuesto que es subjetiva. Entonces, si tú me dices que la historia tiene el rigor, tiene todo, sí, por supuesto. Pero tiene sentido que haya tanta interpretación para un mismo evento.
con todo el rigor, con las mismas fuentes, que interpretemos cosas distintas. ¿Acaso eso no es algo que yo no esperaría, ¿no? Yo esperaría algo mucho más concentrado, ¿no? Que en general miráramos las fuentes, miráramos los recursos y nuestras reflexiones o nuestras conclusiones sobre eso, nuestra representación sea similar, pero puede ser muy distinta, con el mismo texto y con la misma rigurosidad del historiador. Porque yo aquí suscribo a White plenamente, ¿no? Esto es subjetivo, y es subjetivo porque viene de la persona, en ese sentido. No que no tengas fuentes, puedes tener todas las fuentes que quieras, me da lo mismo. Sí, eso está genial, igual que la genealogía, pero eres tú el que lo escribe finalmente. Y dado que tú estás acá y estás en tu propio tiempo, tienes esa subjetividad. Y lo mismo pasa con lo que te decía recién, digamos. O sea, tienes que armar el cuento, ¿no? Tienes que armar el cuento. Tienes una lista de cosas y tienes que unirlas. Y eso ya es intervenir tú mismo, el historiador. Okay. Gracias, Emily y Mariano, y luego Mela. Cristian, quiero darte las gracias por una presentación excelente. Me gustó muchísimo y viene muy al caso mío, porque precisamente estoy empezando a escribir un nuevo libro muy diferente al previo. No sé si el previo es gratis, lo puse bajo Common License, así que si alguien lo quiere, lo puede tener. Es muy, muy diferente. El previo es una genealogía con tipo esqueleto, que le hablamos abajo, pero previo a eso tiene ciertas unidades informativas, que le llamo cápsulas informativas, sobre las cuales doy sobre el contexto de los tiempos, de cómo hacer investigación de genealogía en Cataluña, etcétera, etcétera. Ahora me encuentro que he coleccionado una serie de protocolos notariales de datos genealógicos, pero no solamente datos genealógicos, sino también protocolos notariales. He estado leyendo muchísimo sobre la historia de los tiempos y del lugar. Y me siento como con un sentido de responsabilidad de compartir, o sea, ¿de qué me sirve yo personalmente aprender todo esto, tener todo esto en un archivo, si no se hace diseminación? Bueno, en inglés se dice dissemination, no sé cómo se dice en español, si no lo comparto. Entonces, precisamente por eso es que voy a empezar a escribir sobre esta familia, este linaje. Me gustó muchísimo tu presentación porque va punto al clavo. Primero, que está muy bien informado por los nuevos, ¿cómo se dicen? Trends, no sé cómo se dice, movimientos o nuevas formas de pensar y nuevos autores. En mi lista aquí en la conversación, puse una lista de autores que pueden buscar. Desafortunadamente yo no leo en español, todo lo que leo en inglés. No sé si alguno de estos tengan traducciones al español. Son muy interesantes para mí porque escriben historia. Primero que todo, no son novelas históricas. Yo detesto la novela histórica. Para mí esa es una categoría que está fuera, no la leo. Esto es historia, pero es historia social. No es de genealogía. Por ejemplo, el autor, el último que puse allí, Gelton, que es originalmente un periodista con un premio Pulitzer y todo el asunto, escribió un libro que se llama Bacardí, acerca de la familia Bacardí, que eran unos catalanes en Cuba, y lo que hicieron, etc. Y yo creo que leyendo algunos de estos libros pueden tener una muestra de lo que estoy hablando, de lo que es una categoría nueva, que yo creo que va muy al caso de lo que tú explicas. Es una categoría que incluye, que es completamente basada en datos, pero está viva. Usan mucho información de periódico, de contexto, de historia, de muchas cosas para informar, dar una visión más humana
más social, más, no sé, real de la historia que se conoce como académica, en que en tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal título, tal título, tal título, tal guerra y quién ganó. Entonces, viene muy al caso. Otra cosa que quiero también comentar, completamente de acuerdo con Marcela, que habló de subjetividad. Y si quieres ver lo que es la subjetividad en la historia, en el hecho de que es una creación de un ser humano, del escritor, con solo leer libros de historia acerca de Cuba, escrito después de 1959 por historiadores cubanos, que los tengo, que los estoy leyendo ahora, y libros de historia acerca de Cuba escrito por cualquier otro autor de cualquier otra parte del mundo, van a ver una diferencia enorme, pero enorme, 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 enorme. Los mismos hechos, pero el nivel de subjetividad se ve, y yo no digo de que solamente en un lado, sino en todos los autores. Lees la misma historia de lo que en Estados Unidos se llama the Spanish-American War, la guerra americana española, que para los cubanos es nuestra guerra de independencia, la guerra que le llamamos también la guerra necesaria. Si lees acerca de simplemente esos hechos, por diversos autores, ves los mismos datos, pero completamente diferentes, porque son creaciones del autor, dado lo que reconoce. Entonces, simplemente para decir que estoy completamente de acuerdo contigo, que estoy completamente de acuerdo con Marcela, que habla acerca de la subjetividad. Y una de las nuevas temáticas que no tenemos, de las cuales tenemos muy poco en la historia, es el punto de vista femenino y la inclusión de mujeres en las historias. De nuevo, no estoy hablando de novelas históricas en que hacen de la mujer una princesa y esas cosas las detesto. Pero, por ejemplo, el libro que estoy leyendo ahora, que se llama The Age of Wonder, que es acerca de personas que hoy en día llamaríamos científicos. En aquel momento la palabra no se había inventado, que fueron descubridores del siglo XVIII al XIX. Está fabulosa, es moderna, muy bien escrita, con muchos datos, todo muy basado en la realidad, en cartas, bueno, en fin, todo bien documentado. Y, por ejemplo, incluye el astrónomo Herschel. No sé si han oído alguna vez hablar de él, pero lo interesante del caso es que no era solamente el Herschel, sino la hermana. Eran dos. Y el rol que los dos llevaron a cabo, los descubrimientos que hicieron y cómo trabajaban juntos, basado en, de nuevo, todo bien documentado. Y la diferencia de esto, que hace un libro interesantísimo por leer, a una cosa árida, aburridísima, de el tipo de cosas que estudiábamos en las escuelas cuando éramos niños, es que habla acerca de las relaciones personales, habla acerca de las historias personales, de movimientos, de cosas que hicieron, en fin. No quiero tomar más tiempo, pero simplemente para decirte de que estoy muy de acuerdo con tu punto de vista, me parece que está muy bien informado por la nueva, lo que hoy en día se considera, se incluye en historia, que es una historia social, y para ofrecer unos autores que no sé si algunos de ustedes leen en inglés o que se hayan traducido, sí, creo que se dice traducido al español. Quizás les guste y les dé inspiración para lo que vayan a escribir
acerca de su familia, porque he estado leyendo, los he estado leyendo para entender cómo hacen que estos personajes que son históricos y que pueden ser muy áridos, cómo hacen para no irse al punto de inventar, pero make them come alive, como se diría en español, hacerlos seres vivientes. Y tiene unas técnicas muy interesantes y solamente para decir una. Por ejemplo, uno de ellos habla del clima. Cuando fulano llegó a Boston, bajo el frío, que esto, que lo otro, da el contexto ese. ¿Por qué? Porque él sabe por el periódico de que la tormenta que hubo en Boston en esa temporada. O sea, que incluye esos datos de una forma que hace esa persona real. Y no es que esté inventando un frío que no existía o una tormenta que no existía, pero es un nivel, requiere un nivel de información y de contexto sobre el contexto que es muy especial, requiere muchísimo trabajo para no pasarse a ser una historia, una novela histórica, para mantenerse dentro de la historia, pero hacer la persona una persona real. Bueno, me callo porque hablo mucho. Gracias. Gracias, Emily. Mariano, entonces, y luego Mela. Bueno, pues a mí me gusta mucho ver la disparidad de opiniones, todas las opiniones diferentes que estamos vertiendo hoy, ¿no? Me parece muy interesante. Además, bueno, pues en este rato, mientras escuchaba, han venido varias cosas a mi memoria, ¿no? Una de ellas es, ya que hablamos de literatura, es un libro de Pío Baroja, creo que es Las inquietudes de Santi Andía, que comienza diciendo, las cosas pudieron ocurrir de cualquier otra manera, pero ocurrieron así. Luego, Pío Baroja inventa la trama, toda la novela, pero esa primera frase se puede aplicar. O sea, las cosas pudieron ocurrir de cualquier forma, pero históricamente ocurrieron de esta. La historia no cambia, la historia es la que fue. Hablamos en un tiempo pasado y eso, los hechos son los que son, no cambian. Lo que sí cambia es nuestro conocimiento de esos hechos, nuestro conocimiento de la historia. Y este conocimiento de la historia que se va incrementando, que nosotros con la investigación lo vamos incrementando, es también lo que tenemos que plasmar en ese relato que hacemos, un relato histórico, ¿no? Estamos contando esa historia. Ahí también vino a mi memoria un antiguo maestro de la escuela, el único profesor de historia que yo recuerdo, que digamos que en una historia escolar, pues nos narraba y nos explicaba la historia. Lo importante cuando nosotros hacemos un relato histórico, escribimos un libro, un artículo, es contar por qué las cosas ocurrieron así y no de cualquier otra manera. Porque pudieron haber ocurrido de mil formas diferentes, pero esa fue la forma en la que ocurrieron. Entonces, nosotros tenemos que contar por qué ocurrieron así, contar esa historia. Pero evidentemente con veracidad, evidentemente no podemos inventar. A mí una cosa que me preocupa mucho, me preocupa sobremanera, es, y lo veo además en el día a día y en el negocio editorial, es esos, yo lo llamo pseudohistoriadores, que toman la historia y la tergiversan al gusto de la política actual o de los intereses políticos actuales. Y precisamente esos son los libros llamados de historia que más venden, pero realmente faltan a la verdad en la mayoría de los casos, por no decir en todos. Cuento esto, pero no cuento esto otro. Esto me conviene, esto otro no. Bueno, esa tergiversación de la historia que estamos viviendo
hoy día y que además son los libros más vendidos, me parece terrible, tremendo. Y que uno, si pretende ser un genealogista serio, un historiador serio, no puede seguir esos mismos derroteros y debe ir contra ellos, ¿no? Luego el tema de la novela histórica. Bueno, pues la novela histórica, en mi opinión, es tomar un hecho histórico para, a partir de ese hecho histórico, desarrollar una trama que no tiene nada de histórico. O sea, inventar una trama. Yo tengo un amigo que, bueno, ha publicado 5 o 6 novelas históricas. Es muy agradable de leer, es entretenido, pero bueno, de historia tiene poco. Ahí está lleno de personajes que él se inventa, pues porque le conviene a la trama de esa novela. Bueno, eso es un género literario, pero no es un género histórico, al menos en mi opinión. Entonces, yo creo que uno no puede modificar la veracidad. O sea, nuestro conocimiento, según nuestras investigaciones, se ve incrementado. Podemos incluso cometer errores porque, bueno, pues esto no lo sabíamos y lo sabemos después, se verá incrementado. Pero uno tiene que tener una veracidad, ¿no? Antes no sé quién era, decía, no, no pongas que una cautiva fue una cautiva del indio, o sea, no, se enamoró del indio. Bueno, las cautivas es un hecho histórico muy habitual ahí en el sur de Sudamérica, y con toda una trascendencia histórica importante. Eh, ¿Cómo vamos a modificar eso con un enamoramiento? Bueno, ahí estamos entrando en una ficción, en una novela que puede ser muy agradable de leer, puede ser muy entretenida, pero desde luego no es historia. Eh, no sé, yo eso es lo que pienso, y sí que me preocupa, que nadie lo ha sacado aquí, esa tergiversación de la historia que hay por personajes que escriben libros de historia adecuados al público al quien lo van a vender y que realmente acaban siendo los bestsellers de la historia. Eso me parece terrible. No sé qué opinarán los demás. ¿Aló? Ok. Mela tiene la palabra. Hola. Gracias. Yo primero felicito a Cristian porque ha abierto el debate que está muy interesante. Creo que pocas veces estamos casi 2 horas en este debate y todos entretenidos y un montón de gente todavía pendiente, ¿no? Lo que sí diría que hay que tener la suerte de ser un buen relator para no aburrir al público. Es la base de un poco de la literatura y la forma de hacer un libro genealógico y a la vez con literatura, que no sea solamente una guía de teléfono, sino que tenga un hilo, como tú dices. Y me ganó la palabra Mariano porque yo iba a decir que lo más importante dentro de todas estas literaturas para mí es la veracidad básica de la información. Si no hay veracidad, pues estamos haciendo mamarrachos y me da mucha pena. Ahora, por ejemplo, que se acaba de morir nuestro premio Nobel Vargas Llosa, pongo en Google, en la inteligencia artificial, Vargas Llosa, descendiente de los incas, y me contesta, sí, el escritor Mario Vargas Llosa es descendiente de una princesa inca, y su bisabuelo fue el inca Garcilaso de la Vega, un escritor mestizo nacido en el Cusco en 1539. De aquí al bisabuelo no pueden haber 5 siglos, ¿no? O sea, pero eso no nace solamente de la inteligencia artificial, sino de muchos escritores y del mismo Vargas Llosa, porque el mismo Vargas Llosa hizo una novela histórica, aparentemente sobre Flora Tristán, que era pariente de su familia,
haciéndola lesbiana, cuando yo creo que de eso nadie puede saber la vida del otro para meterse hasta ese punto de cambiarle su manera o su, no sé, lo que puede haber sido ella por todo lo que le costó venir hasta el Perú, eso no la hace lesbiana. O sea, fue una mujer decidida probablemente, sí, que quiso hacer valer sus derechos y se vino a reclamarlos. Pero de ahí a ponerla como lesbiana me parece una exageración. Y sin embargo, por otro lado, a Vargas Llosa, por ser moscoso, igualito que Flora, la hacen descendiente del Papa, la ponen hija viene de toda una serie de gente rimbombante, de la cual ahorita se cae todo ese castillo de naipes, y tú me vas a entender, Cristian, del castillo de naipes que estamos hablando, porque también estás viendo una genealogía que tiene mucho que ver con esta misma historia. Actualmente, con todos los documentos a los que tenemos acceso y que antes no teníamos, ya no nos pueden mentir, porque antes el floro en las genealogías era enorme, todos eran importantísimos, todos eran condados, ducados, etcétera, etcétera, y se agarraban de un nombre para continuar una historia, no es la verdadera. Y entonces regreso a lo primero y a lo que dijiste, Mariano, ¿no? Que lo más importante es la veracidad. Para mí, ojalá que se pueda hacer literalmente bonita, ojalá que podamos conseguir cautivar al público para que lo lea, pero que sea veraz. Felicitaciones de nuevo, Cristian. Adiós. Gracias, Mela. Bueno, tiene la mano levantada también Juan Francisco. Tienes tu tiempo y después hay algunas opiniones en el chat de personas que tuvieron que salir pero dejaron aportes. Entonces, Juan Francisco. Estás en silencio. Tienes que sacar el... Sí, ahora ya se me escucha. Buenas noches, Cristian. Muchas felicidades por el, como decimos aquí, el melón que has abierto. Está dando mucho jugo y mucho juego. Yo, cuando ha nombrado Mariano a Pío Baroja, me he acordado de un libro que me recomendaron, que además es la historia de los Baroja, escrito por su hijo, por Julio Caro Baroja, que fue uno de los primeros libros de genealogía que leí. Y la verdad es que me animó a intentar escribir una historia genealógica. Bueno, se ha quedado en puras anécdotas, evidentemente, y he hecho un anecdotario a base de cosas, de fotos, de eso, porque planteárselo de escribir un libro es francamente, como decían por ahí, corajudo. Hay que echarle eso, y sobre todo el problema es tirar los personajes. Ese mismo, Mariano. Dice, joder, es que lo tienes todo a mano, tienes tanto libro detrás que los tienes. A mí me pareció un libro fantástico. El de Julio Caro Baroja, habla de la antropología y habla de toda la historia de la familia de los Baroja. O sea que, bueno, pues nada, iremos aportando ideas y haciendo granitos de arena a ver si algún día llegamos a escribir un libro. A mí es que juntar tantas personas en una misma historia, aunque sean personajes, lo veo muy complicado, pero bueno, iremos a por ello. Gracias, Cristian, otra vez, por eso, por abrir un melón, y llevamos 2 horas aquí y podríamos seguir muchas más, lo que pasa es que aquí ya son las 12. Gracias, un saludo a todos. Sí, qué interesante todas las opiniones, ¿no? Pero mira, Andrés Villegas te decía que, bueno, te felicita por todo tan didáctico e interesante y que su aporte es que, de acuerdo con tu propuesta, en función de la longitud en el tiempo, hacer uso de la microhistoria como recurso. Abrazo y se va porque tiene que atender la familia. Y muchas felicitaciones, muchas, Cristian, que tú mismo las puedes leer, pero también hay otras opiniones. Acá te deja algo, Gerardo Flores. Solo quería tomar un momento para felicitar a Cristian. Su charla me resultó realmente útil. Cuando era joven, mi padre me dijo que leer mis trabajos era más aburrido que leer la guía de teléfonos. Y eso me marcó para siempre. Por eso, escuchar hoy sobre la importancia de narrar mejor, de sumar más literatura e historia bien contada, me da herramientas para seguir trabajando en algo que siempre me costó.
me tengo que retirar, así que muchas gracias nuevamente. Qué interesante, ¿cierto? Y hay muchas otras, pues, Cristian. Felicitaciones, felicitaciones, recomendaciones de libros, etcétera. Muchos que lo puedes leer tú mismo, Cristian. Tenemos también a Marcela con la mano levantada. Quedó ella adelante con su mano levantada. No sé si quiere nuevamente, pero Ya no, quiero hacer un disclaimer, como decimos en inglés. Yo soy científica y 100% con la veracidad. Yo hablé de que mi tatarabuela fue, creo, secuestrada. Eso me contó mi abuela a mi hermano mayor y a mi hermana no me lo contó a mí. Mi hija, que es una cineasta, es la idea de cambiar y poner que fue y se enamoraron. Esa es la idea de mi hija, cineasta, artista. Mi idea como científica es, y nueva genealógica, que tomé el curso con el Cristian, profesor estimado, es si no lo compruebo con veracidad, con hechos, con pruebas, no lo voy a creer. Por ejemplo, en mi árbol genealógico sale que estoy emparentada con la familia Carrera, que desciendo del esposo de la Quintrala en Chile. Hasta que yo no compruebe los datos, no se lo digo a nadie. Lo dije aquí porque quiero asegurar la veracidad. Por ejemplo, me salió que estaba emparentada con la Gabriela Mistral. El profesor Cristian y vamos a estar emparentados con medio Chile. Pero hasta que yo no lo compruebe siguiendo el árbol genealógico, lo voy a guardar. Porque creo que como científica, la veracidad es 100% la cosa en genealogía o en ciencia, que es lo que yo hago todos los días, que tenemos que comprobar. Eso es. Y quería saber el nombre del chileno, que no lo vi porque soy en mi teléfono. No pude instalar Webex en mi computador de trabajo. Del que sabía que la otra señora que tenía las abuelas que también fueron secuestradas. Eso es. Muchas gracias. Pablo Blanco, Traverso. Sí, Pablo la historia Blanco de Traverso. Analía Montórfano. Sí, Analía Sí. Montórfano es la persona de la abuela secuestrada. Esas serían las preguntas y eso es, Cristian. Bueno, yo simplemente quería agradecerle a todos, se ha hecho súper tarde, pero bueno, qué rico, pues, hace mucho que no los veía en realidad y un gusto siempre compartir con ustedes, ¿eh? Gracias por la oportunidad y espero encontrarlos, ojalá no tan distante en el tiempo. Así que muchas gracias nuevamente y que estén muy bien, ¿eh? Gracias a ti, Muchísimas gracias, Cristian. felicitaciones, maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gracias, todos por venir. La semana que viene, el miércoles que viene, tendremos a Sergio Gutiérrez Elliot de Bolivia. Nos hablará sobre los Quesada de Arequipa y Moquegua, a La Plata y Potosí. Y bueno, con eso ya se acaba las charlas del mes de abril. Y en el mes de mayo tendremos otra charla, los accionistas del Primitivo Teatro Colón, descubriendo la historia desde el archivo familiar, que me corresponderá a mí. Y el 28 de mayo, la endogamia en Antioquia, Colombia, entre más primo, más me arrimo, que nos la dará Marinelli Gómez Sosa. Así que bueno, están todos invitados y los esperamos aquí en esta sala virtual. Gracias, Juan Francisco. Aquí